Un saludo de nuevo a todos los amigos desde la Delegación de Familia y Vida de Salamanca. Y como estamos en vísperas de la celebración de la fiesta de la familia, queremos unirnos a la Subcomisión Episcopal de Familia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal para hacer una reflexión sobre los ancianos. El título de nuestra reflexión, que es la de los obispos, sería Los ancianos, un tesoro. Es posible que los ancianos sean, por desgracia, un tesoro escondido. Pero por muy escondidos que estén, los ancianos siguen siendo un tesoro. ¿Y cuántas familias lo han descubierto y lo están disfrutando? Y lo que quisiéramos es que todas las familias disfrutaran del tesoro de los ancianos, de los abuelos. El Papa Francisco, en Fratelli Tutti, nos recuerda que la falta de hijos, que provoca un envejecimiento de las poblaciones junto con el abandono de los ancianos a una dolorosa soledad, es un modo sutil de expresar que todo termina con nosotros y que solo cuentan nuestros intereses individuales. Está bien en la reflexión partir de hechos, aunque estos sean verdaderamente tristes. Y no es de ahora, sino que viene ya de tiempos pasados. Recordemos que el Papa Benedicto XVI, en el Encuentro Mundial de las Familias en Valencia, cuando se refirió a los abuelos, dijo expresamente que son un tesoro que no podemos arrebatarles a las nuevas generaciones. Los abuelos, un tesoro. Los ancianos, un tesoro. ¿Para quién? Vamos a poner 3 focos de atención. En primer lugar, los ancianos son un tesoro para la Iglesia. El Papa Francisco, en una de sus catequesis del año 2015, decía: en la tradición de la Iglesia hay todo un bagaje de sabiduría que siempre ha sido la base de una cultura de cercanía a los ancianos, una disposición al acompañamiento afectuoso y solidario en la parte final de la vida. Y esto podemos constatarlo de manera continua a lo largo de la Iglesia y de sus múltiples parroquias, comunidades, etc. Los ancianos son destinatarios y a la vez protagonistas de nuestra historia. No podemos únicamente dejarles como destinatarios, sino que también son protagonistas. Entre estas iniciativas cabe señalar que las realizadas por las congregaciones religiosas al servicio de los ancianos, asilos, voluntariados, etc., han testificado con hechos de que ellos también son protagonistas. Ellos también actúan, se mueven, son activos. Y esta sería una de las terapias que mejor puede hacer la Iglesia ante todos los ancianos, tomarles en serio y darles la posibilidad de que sigan siendo creativos. La enseñanza bíblica nos ratifica, dice el libro del Eclesiástico, que bien sienta a las canas el juicio y a los ancianos saber aconsejar. La mucha experiencia es la corona de los ancianos y su orgullo es el temor del Señor. Si estuviéramos dispuestos, naturalmente, a escucharles, sacaríamos mucho provecho. Ellos tienen una sabiduría que nosotros no podemos tener. Y por tanto, está bien sentarse junto a ellos y escucharles pacientemente. Son sujetos activos en la evangelización. Y así nos lo prueban hechos, por ejemplo, el amplio campo de la caridad, el apostolado, la liturgia, la vida en las asociaciones y en los movimientos, la familia, la contemplación, la oración, la prueba, la enfermedad, el sufrimiento,
el compromiso en favor de la cultura de la vida. Por tanto, naturalmente, para la Iglesia, los ancianos son un tesoro. Pero, en segundo lugar, hemos de decir que son un tesoro también para la familia, la Iglesia doméstica. El Santo Papa Francisco afirma: aislar a los ancianos y abandonarles a cargo de otros, sin un adecuado y cercano acompañamiento de la familia, mutila y empobrece a la misma familia. Y además termina privando a los jóvenes de ese necesario contacto con sus raíces y con una sabiduría que la juventud por sí sola no puede alcanzar. Por tanto, desengancharse de la ancianidad de los abuelos es una torpeza grande para las familias. Qué necesario es, dicen los obispos, que en nuestros días se recupere la figura de los abuelos. Esto se concreta en que los abuelos son mucho más que los niñeros que se encargan de cuidar a los nietos cuando los padres no pueden atenderlos. Y tampoco debemos verlo ni aceptar que sean los abuelos meramente un sostén económico cuando vienen los tiempos de crisis. Pero podemos preguntarnos, ¿qué pueden aportar los abuelos a la familia? ¿Realmente son agentes activos para la familia? ¿Pueden cambiar el rumbo de la vida de la familia con su enseñanza? Efectivamente, ellos son la memoria viva de la familia. Ellos tienen la trascendental misión de transmitir el patrimonio de la fe a los jóvenes. Y agradecemos la labor silenciosa que llevan a cabo al enseñar a los más pequeños de la casa las oraciones y las verdaderas elementales del credo. Así lo afirmamos con todo entusiasmo y con toda gratitud. Ellos son realmente piedras vivas en el hogar. La palabra de Dios nos da también algún consejo bíblico que no deberíamos nunca olvidar. Hijo, cuida de tu padre en su vejez y durante su vida no le causes tristeza. Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él y no lo desprecies aun estando tú en pleno vigor. Porque la compasión hacia el Padre no será nunca olvidada. En consecuencia, los padres deberán educar a sus hijos en el respeto y la consideración de los abuelos siempre, ya que el amor del abuelo a los nietos, con su gratuidad, su cercanía, su espontaneidad, sus caricias, sus abrazos, son necesarios para ellos. Y en tercer lugar, hemos de decir que los ancianos son un tesoro también para la misma sociedad. En una sociedad en la que muchas veces se reivindica una libertad sin límites y sin verdad, en la que se da excesiva importancia a lo joven, los mayores nos ayudan a valorar lo esencial y a renunciar a lo transitorio. Enorme enseñanza y fundamental, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Esto lo escriben los obispos precisamente en un mensaje para la jornada de los afectados por la pandemia. Nos dará mucha luz considerar la pandemia del coronavirus como un tiempo de prueba, un tiempo en el que se ponen a prueba nuestras convicciones y la profundidad de las mismas, un tiempo en el que muchas de nuestras seguridades se desmoronan y en el que estamos llamados a dar una respuesta. Y no olvidemos que entre estas víctimas del coronavirus ocupan un lugar privilegiado nuestros mayores. El Papa Francisco, en una audiencia general, decía: en una civilización en la que no hay sitio para los ancianos o se los descartaría porque crean problemas, esta civilización lleva consigo el virus de la muerte.
que al final es peor que el virus del cuerpo que nos hace enfermar. De manera especial, esperemos nuestros cuidados por los ancianos que están enfermos. Y esto es bueno decirlo cuando están a punto de aprobar esa mala ley de la eutanasia. No hay que olvidar que el enfermo que se siente rodeado de una presencia amorosa, humana y cristiana, supera toda forma de depresión y no cae en la angustia de quien, en cambio, se siente solo y abandonado a su destino de sufrimiento y de muerte. Esto lo dice la Congregación para la Doctrina de la Fe en Samaritanus Bonus. Y terminemos con unas palabras dirigidas expresamente y directamente a los ancianos por el Papa Francisco. Fijémonos en lo que dice. La ancianidad es una vocación. No es aún el momento de abandonar los remos de la barca. Este periodo de la vida es distinto de los anteriores, no cabe duda. Debemos también un poco inventárnoslo, porque nuestras sociedades no están preparadas, ni espiritual ni moralmente, para dar en este momento sentido a esta vida en su valor pleno. Queridos amigos, que esta fiesta de la familia, que esta Navidad, quizá como compromiso importante, sea el atender a nuestros mayores, atender a los ancianos, descubrir en los abuelos verdaderamente un tesoro por el cual tenemos que dar muchas gracias a Dios cada día. Pues que ojalá así sea y hasta otro momento en que nos podamos volver a encontrar.